Esta palabra es la que me gustaría como centrarnos en estos momentos a definir qué es, ¿verdad? Y entenderlo un poquito en su contexto. Entonces, ya no la topamos en Génesis 6, 17 al 19. Es la primera vez que sale la palabra, digamos, donde Dios habla de que ha hecho un pacto. Es el primer pacto que sale en la Biblia, que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces, donde Dios lo menciona, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle, porfa, tal vez a Andrés, si me puedes leer el pasaje completo. Génesis 6, 17 al 19, dice 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne debajo del cielo, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Entonces, aquí vemos la primera mención de esta palabra. La segunda la tenemos en Génesis 9 8 al 11 siempre sobre Noé. En el capítulo 6 lo que hace es anunciar el pacto que va a hacer con Noé. En capítulo 9 y no este domingo, pero el próximo, estaremos viendo esta sección de cuál es el pacto que hace con Noé y la aplicación para con nosotros. Pero aquí lo vuelve a mencionar. Entonces te pido, Andrés, si me puedes leer el pasaje completo también. Génesis 9:8 dice, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Muy bien. Y aparece por segunda vez. Y en el resto de este capítulo va a hablar sobre el contenido del pacto. Aquí ya se mencionan algunas cosas, pero digamos, en los siguientes versículos se va a mencionar más y voy a explicar eso de manera general, digamos, ahorita más adelante. Entonces, cuando, cuando hablamos de pacto, a qué nos referimos? Bueno, y lo primero que yo quisiera decir cuanto a eso, digamos, eh, voy a mover esto un poquitito. Entonces nos referimos a aquellos pactos que se pueden derivar, y esta palabra es importante, que se pueden derivar bíblicamente, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos referimos con bíblicamente? Bueno, que están explícitamente mencionados y descritos en las escrituras. Hay pasajes, a lo que me refiero es que eh, tal pacto es el tema de una sección de la escritura y el complemento, lo que dice sobre el tema, explica lo del pacto. Entonces, cuando un pacto está descrito, mencionado y descrito y expandido en la Biblia. A eso le vamos a llamar un pacto bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque está escrito, fue la voluntad del Señor guiar a un autor bíblico a hablar sobre este pacto y decir cosas sobre este pacto, ¿verdad? Cuando hablamos de pactos bíblicos, nos referimos a aquellos cuyos los textos los nombran. Otra manera de decir lo mismo, los nombran y además los desarrollan, ¿verdad? Y nos referimos a pactos cuyos textos hablan de manera literal sobre ellos, donde no hay que, donde una lectura simple del texto me deja saber de que Dios está haciendo pacto con alguien, le llama que está haciendo pacto con alguien y describe lo que compone el pacto y esa sección lo describe y puede que haya otros textos que ayudan y que repiten o aumentan la información. A eso nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a pactos que son derivados de, digamos, teológicamente o que son inferencias teológicas. ¿Eso qué quiere decir? A mí teólogos se reunieron y dijeron, mira, a mí me parece que
que cuando Dios conversó con el Hijo y con el Espíritu Santo, cuando estaban ahí en la presencia, hicieron un pacto para lo que es traer la redención al mundo. A eso le vamos a llamar el pacto de redención. El nombre es precioso, ¿verdad? La idea no es tan loca, sí puede haber argumento, pero no es algo que Dios mencionó, no es algo que está en la Biblia, es algo que se ha inferido teológicamente para poder ser establecido. Lo que sí está en la Biblia es el pacto el nuevo pacto, que nos habla de una completa traída de la redención como promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, otro pacto, digamos, que es inferido, estos son inferencias de teólogos o de tradiciones, digamos, de confesiones de fe que sucedieron hace muchos años y simplemente ellos llegan a ciertas decisiones. Hay otro que se llama el pacto de gracia, ¿verdad? Que también, y por último, el pacto de obras, ¿verdad? Pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia. Esos son pactos que los textos, no hay un texto que quiera hablar de alguno de ellos y que quiera describir el contenido de esos en una sección, ¿verdad? Entonces, sino que más bien son inferencias que hace, digamos, eruditos de que les parece que está funcionando un pacto, ¿verdad? Y lo establece, ¿verdad? Lastimosamente, esos esfuerzos han hecho cambiar la manera de leer los textos y la manera de interpretar los textos. Y se imponen esas decisiones, ¿verdad? Sobre lo que dice un texto normal, ¿verdad? Y eso es algo que no hacemos nosotros. La manera en la que nosotros vamos a escuchar, digamos, la palabra de Dios y tiene que hablar de pactos, va a ser una interpretación literal, como lo hacemos con todo. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Vamos a aplicar un principio literal. La Biblia habla en lenguaje sencillo. Lo que me esté diciendo es lo que significa. Lo que hubiera entendido el autor con las palabras que usan, eso es lo que significa, ¿verdad? Un sentido literal. Vamos a usar un principio histórico también, de saber, digamos, en el contexto del texto, a qué se refería y si lo está mencionando y si lo reafirma. Vamos a usar un principio gramatical. Las palabras tienen significado, el significado simple en el tiempo del autor. Eso es lo que va a decir, una interpretación simple, gramatical, sintético. Vamos a usar lo que esté diciendo solo la escritura, ¿verdad? Y por último, digamos, el principio de claridad. Lo que sea claro, entendible allí. No hay que encontrar códigos detrás de las palabras, ni hacer alegorías. Esa palabra no significa eso, significa esto otro, pero ¿dónde usted saca eso? Si el autor lo está utilizando de esta manera. Entonces, espiritualizar palabras, eso es lo que ha llevado a mucha gente, digamos, a hacer derivaciones teológicas, digamos, y no una interpretación literal. Lastimosamente, esa gente también le llama interpretación literal, ¿verdad? Pero en eso estamos en desacuerdo. Nosotros vamos a estudiar lo que esté en la palabra, que se pueda derivar de la palabra. Entonces, qué es un pacto? Es difícil definirlo porque hay varios pactos, hay varios tipos de pactos. La palabra pacto sale en un montón de textos de la Biblia. Pero cuando estamos hablando de pacto bíblico, nos referimos a algo específico. Entonces, una definición que trate de cubrir todos los tipos de pactos que se utilizan en la Biblia hasta cuando dos seres humanos se ponen de acuerdo, es muy difícil. Yo voy a tratar de definir con esto en los pactos bíblicos entre Dios y el hombre. Y son más o menos unos 5 importantes que Dios menciona. Yo hago pacto con, ¿verdad? Entonces, esos, digamos, es un acuerdo. Es un acuerdo. Eh, es un acuerdo legal en el sentido de que es vinculante. La palabra legal, digamos, es muy normal en los textos hebreos, digamos, tenemos la ley y la ley son documentos legales. Eso quiere decir que hay personas que pertenecen, que son vinculadas a esas leyes
y tienen que practicarlas. Entonces, esa legalidad, digamos, esa vinculación que uno tiene que practicar, se aplica también en los pactos. Ahora, abajo les pongo otra manera de decir legalmente vinculante, digamos, divinamente impuesto. Entonces, un ejemplo, Dios le dijo a Noé, ¿verdad? Construite el arca, ¿verdad? Y luego le dijo a Noé, metete en el arca, vos y tu familia, ¿verdad? Y no le dio mayor instrucción, ¿verdad? Y Noé acató. Noé, ¿por qué es vinculante? Porque Dios espera que lo haga. O sea, no lo deja a su decisión. Ahí no hay libre albedrío, en el sentido de que libre albedrío se explica muchas veces como algo que podemos decidir y Dios respeta lo que yo decida. No, no, es una petición vinculante, es una decisión impuesta. Ahora, Noé puede decir que no. Claro, eso no es libre albedrío, porque se va a morir él y su familia. No quieres entrar en el arca, no la quieres construir, no la construyas y te morís y punto. Entonces, es vinculante y es impuesto sobre Dios. Y la persona recta, piadosa, responde en obediencia y en fe al Señor, digamos, a esa imposición, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo legal, es vinculante, que lo que hace es que establece, describe cómo Dios se va a relacionar con el hombre en distintos periodos de la historia. Pero eso no quiere decir de que lo hace de manera distinta con distintas personas, sino que están vinculados, están relacionados los pactos, ¿verdad? Entonces va a describir una relación entre los miembros del pacto, ¿verdad? En un pacto hay partes, está Dios y está las personas receptoras del pacto, ¿verdad? Entonces el pacto siempre va a tener un emisor y el pacto va a tener un recipiente. Y son las dos partes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, dice, allí Dios, en el pacto, Dios lo que va a decir es las cosas que componen los textos, hablan sobre el pacto, lo que compone, si tienen promesas, si tienen obligaciones para las personas, ¿verdad? El pacto lo va a describir. Si el pacto va a tener una señal que recuerde, que represente, digamos, lo va a mencionar, ¿verdad? Entonces, eso es una manera, digamos, de describir un pacto. Lo que hace es que describe en ese tiempo específico cómo Dios se relacionaba con el ser humano, ¿verdad? O cómo Dios se relacionaría con el ser humano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando él dice allí, miren, yo establezco mi pacto con ustedes, primero, los pactos bíblicos es algo que Dios hace, no lo hace la persona, lo establece Dios. Y aquí vemos, ¿verdad? Donde yo establezco mi pacto, ¿verdad? Luego hay un recipiente, ¿verdad? Que en ese caso dice que es contigo, con ustedes, con tu descendencia y con tu descendencia después de ustedes, ¿verdad? Dice que y tiene promesas. Vean aquí donde dice, nunca más voy a volver a ser exterminada. Nunca más volveré a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir. Entonces vemos cómo el texto describe promesas, obligaciones, digamos, para el pacto. Tiene dos componentes y describe cómo se van a relacionar Dios y esas personas de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces eso es como un ejemplo. Hay, dentro de generalidades sobre los pactos, hay dos tipos de pacto, digamos, en la Biblia. Tal vez hayan más, pero digamos, dos principales. Ahí, perdón que me cambió el font, pero están los pactos entre partes iguales, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan de Labán y Jacob, cuando ellos hacen un pacto. ¿Se acuerdan cuando Jacob le dice que se quiere casar con una de sus hijas? Entonces Labán le dice, sí, vas a trabajar, está bien, no hay ningún problema. Entonces ahí se usa la palabra pacto, ¿verdad? Entonces esos son dos personas iguales, dos seres humanos
Entonces, porque tienen igual estatus, ¿verdad? Entonces es un tipo de pacto que se utiliza y ese es en el caso de que le dice, trabaja para mí 7 años y después de esos 7 años yo te voy a dar a mi hija en matrimonio. Termina los 7 años y le salió malo el trato porque le dieron la hija que no quería, ¿verdad? Y entonces vuelven a hacer otro pacto y trabaja otros 7 años para poder tener, digamos, a la hija que él quería desposar, ¿verdad? Eso es un tipo de pacto. El pacto del que estamos hablando se llama un pacto de señorío o un pacto de señor, ¿verdad? Entonces es diferente. Es cuando las dos partes, una de ellas tiene un estatus superior que el otro. Entonces no hay una proporcionalidad, tiene una dirección normalmente en un solo sentido. Digamos, el pacto es algo que el Señor establece con el que no es Señor, ¿verdad? Con el de menos estatus, ¿verdad? Entonces, si lo que tenemos es un Señor, ¿verdad? Digamos, un amo, el amo establecía un pacto de señorío, ¿verdad? Con aquellos que son sus súbditos, ¿verdad? Y este pacto de señorío tendría estipulaciones, promesas, obligaciones, ¿verdad? Y se volvía un evento legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esos pactos de señorío o de señor, hay dos tipos, ¿verdad? Y los vemos en la Biblia. El primer tipo, digamos, se llama de concesión real o también se le puede llamar pacto incondicional. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que cumplirse, un pacto incondicional se tiene que cumplir. Es la primera característica. Pero la segunda es de que no se puede revocar, no se puede echar para atrás. Digamos, cuando el pacto real de concesión real, algo que se ha concedido, eso no se echa para atrás, ¿verdad? Sino que tiene que llegar a cumplirse. Es algo que estaba en la historia hebrea, digamos, es algo que se practicaba. El rey lo hacía con algunos, ¿verdad? De sus vasallos o con algunos de sus jefes militares o sacerdotes, pero entonces no es algo que simplemente se deja sin cumplir, ¿verdad? Este es el tipo de pacto que vamos a estudiar hoy primariamente, ¿verdad? Es algo que se tiene que cumplir, no queda sin cumplirse, es algo que es irrevocable, no se puede echar para atrás, el Señor no lo va a echar por atrás y el que tiene menos estatus no puede echarlo para atrás. La palabra clave para reconocer ese tipo de pacto en la Biblia es porque dice, yo haré pacto con. Dios hace pacto con esa persona. Entonces, lo vemos en Génesis 9:11, yo establezco mi pacto con ustedes. Entonces, este es un pacto de señorío en una sola vía y no es algo que se puede revocar y no es algo que no se puede dejar, no se va a dejar de cumplir, no se va a cumplir. Ahí es donde digamos, tenemos una gran diferencia, digamos, con los hermanos que vienen de teología de pacto, donde prácticamente hacen ver algunos pactos donde no se van a cumplir. Cosas que están literalmente enseñadas en la Biblia no se van a cumplir. Bueno, no es parte de la realidad, digamos, de un pacto de concesión real o incondicional, ¿verdad? Y es completamente no natural para algo que Dios hace, ¿verdad? Dios es un Dios de pacto y Él cumple lo que promete y Él cumple lo que pide y Él lleva a cabo lo que Él se ha planificado hacer. Entonces, dicho eso, hay un segundo tipo y es el señorío, digamos, subordinado o condicional. Y lo que sucede es que es temporal, ¿verdad? Y de este tipo es, por ejemplo, el mosaico. El pacto mosaico es de este tipo. El de incondicional, por ejemplo, está el abrámico. Otro incondicional, digamos, está el nuevo pacto. Otro incondicional está, digamos, el davídico. ¿Verdad? Y en el caso de uno condicional, uno que tiene condiciones, ¿verdad? Es el mosaico. Ahora, palabras clavas aquí. Si ustedes cumplen esto, entonces esto sucede. Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, esto es sí que, si guardan mi pacto. Entonces, ahora, eso no quiere decir de que lo que Dios ha prometido a Israel, porque ellos quebraron el pacto, ya no se lo va a cumplir. No, lo que quiere decir es que Dios los disciplinó y los puso en disciplina, ¿verdad? Y los castigó, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque sea temporal y porque sea condicional, condicional quiere decir que hay una condición para que se practique algunas de las estipulaciones del pacto, ¿verdad? Entonces, Israel no lo hizo, entonces Dios simplemente lo que hace es castigarlos. Pero lo que Dios ha prometido en su pacto para con Israel, que no se haya cumplido, lo va a cumplir, porque Dios es un Dios de pacto y Él es el que hace el pacto, no depende de nadie, Él es el que lo establece, ¿verdad? Entonces, por último, algunas generalidades antes de dejarles un tiempo como para ver si tienen preguntas. Entonces, en las escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Encontramos 5 pactos incondicionales, 5 pactos incondicionales. Uno que llamamos el noético, el abrámico, el sacerdotal, algunos lo llaman distinto, el davídico, ¿verdad? Y el nuevo pacto. Y encontramos un pacto condicional, ¿verdad? O temporal, digamos, si es, digamos, el mosaico, ¿verdad? Y cuando digo bíblico, de nuevo, cuando digo bíblico, es porque textos, tenemos textos cuyo tema del texto dice pacto abrámico, ¿verdad? O pacto con Abraham. Yo hago pacto con Abraham y luego el complemento del texto es la ampliación sobre el pacto. No es algo que simplemente personas externas, teólogos, creyentes, vienen y con una muy buena intención y con inclusive nociones buenas, tratan de construir algo de afuera, ¿verdad? Sino que hay textos que totalmente hablan sobre, a eso nos referimos con pactos bíblicos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Voy a hacer aquí una pausa. Vamos a hacer una pausa. Para ver si hay alguna pregunta. Adelante, Esteban. Sí, gracias. No quiero hacer una confusión pero nada más quería ver si me podías aclarar. Yo sé que hay dos puntos de vista con respecto al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Algunos piensan que el pueblo, por ejemplo, en este caso de Éxodo 19:5, dice ustedes serán mi especial tesoro, etcétera. Eso se refiere únicamente al pueblo de Israel étnico como tal, ellos como pueblo, o podemos trasladarlo a la iglesia en tiempos actuales. Yo sé que hay dos posiciones, algunos dicen que era para ellos y no para nosotros, algunas de las palabras y las profecías y todo lo que sucede en la Biblia, y algunos dicen que no, que en realidad es un único pueblo y que a partir del Nuevo Testamento podemos entender a Israel como nosotros, la iglesia. Pero quería preguntarte si esos Claro, pactos aplican para nosotros o eran solo para ellos, o si hay algunas diferencias o podemos distinguirlos. lo que diga el texto. ¿Qué dice el texto? En este dice, ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y nación santa. Pues aparentemente, si voy al primer versículo, está hablando de los israelitas únicamente, pero no estoy seguro. Sí, el libro de Éxodo es escrito por Moisés. ¿A quién? Sería la pregunta. A los israelitas. A Israel. Entonces, el pacto es para Israel, ¿verdad? Está Para hablando ellos. de Israel, ¿verdad? No, esa es la lectura simple, no hay que complicarse mucho, ¿verdad? Eso es interpretación literal, ¿verdad? En el libro dice que Moisés escribió a Israel. Y escribir a Israel significa escribir a Israel, ¿verdad? Entonces es un error cuando personas dicen, mira, y agarran ese versículo y lo predican aplicándolo a nosotros, sería un error porque en este caso en particular no es para la iglesia. No, ahora, eso no quiere decir que pueda aplicar a la iglesia.
pero no fue escrita a la iglesia. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Las personas que atacan, digamos, fuerte a los que vemos dicen, es que entonces nada de eso se puede aplicar a nosotros. No, eso no fue lo que dije. Eso no fue lo que dije. El texto, hay que ser fiel a Moisés, ¿verdad? No hay que añadirle a la escritura nada, ¿verdad? Si no estaríamos pecando contra el Señor porque le estaríamos metiendo a la escritura, ¿verdad? Y eso es pecado contra el Señor. Entonces, la regla sería, Esteban, ¿qué dice el libro? ¿Hay alguna identificación en el libro de Éxodo que Moisés se clame como autor? Y segundo, ¿a quién le está hablando? Y tienes muchísimos versículos diciendo que es a la nación de Israel, a la nación étnica, en el contexto ahí, ¿verdad? Digamos, dice que es a la nación y listo, es a la nación, pero dice el Nuevo Testamento que toda escritura es útil para enseñarnos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que esos textos nos pueden enseñar a nosotros la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué nos puede enseñar? Lo que diga sobre Dios, ¿verdad? Lo que se pueda aplicar a nosotros, ¿verdad? Pero no, Moisés no tiene ni la menor idea qué es la iglesia, ¿verdad? Porque la revelación fue progresiva, ¿verdad? Moisés no necesitaba saber de Pablo, no necesitaba saber lo que Dios le contó. Entonces, es completamente no natural meterle, digamos, la palabra iglesia y decir de que por Israel es iglesia. Eso es simplemente cambiar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Añadirle a la Biblia. No es necesario, no es necesario, ¿verdad? El trato normal tiene que ser gramatical. No hay nada ahí gramatical que me pueda decir que es la iglesia. No hay nada literal que me pueda decir ahí que es la iglesia. No hay nada histórico, ni siquiera histórico, ¿verdad? En la historia de Israel, en toda la documentación que tenemos, que esté hablando de alguien más que no sea de la nación étnica, ¿verdad? En el contexto, ¿qué es lo más claro? ¿Cuál sería la interpretación más clara? Que es Israel, ¿verdad? No hay, eso es, digamos, un método de interpretación gramatical, literal, contextual, y esas son lo que deberíamos de hacer con la Biblia, ¿verdad? Otra cosa es añadirle a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es una muy buena pregunta y eso es lo que nos va a diferir, digamos, de algunas iglesias reformadas porque simplemente no interpretan, digamos, gramaticalmente ni literalmente, sino lo que hacen es alegorizar, ¿verdad? Y la alegorización es el darle significado a las palabras de una manera no natural y de una manera no contextual, ¿verdad? Y eso es, digamos, interpretación no bíblica, digamos, no es sana interpretación, ¿verdad? Entonces, algunas iglesias reformadas sí creen, digamos, en interpretación literal y ven solamente ven como Israel el objeto de esos pactos, ¿verdad? Y el objeto de esos libros. Y esas iglesias reformadas son las que no son de teología de pacto. Las de teología de pacto sí ven normalmente, digamos, a la iglesia donde diga Israel, ¿verdad? Entonces, ahí se entra en una enorme contradicción porque hay un montón de cosas que no se van a cumplir en la iglesia, en esos libros, porque no están prometidas, y entonces quedan sin cumplirse. En los pactos, cosas que son prometidas que no le va a suceder a la iglesia, ¿verdad? No se van a cumplir, entonces más bien están dejando el pacto incompleto, lo cual es un pacto seguro, incondicional que Dios cumple. Entonces más bien están dejando a Dios sin cumplir. Alguien podría, de eso se ha agarrado eruditos liberales para decir de que Dios no cumple lo que promete, entonces Dios no es real. Entonces hay contradicción en el texto, porque si usted está diciendo que aplica a la iglesia, ¿cuándo va a suceder todas estas cosas? Y ven a los de pacto diciendo, no, eso ya no se va a cumplir, eso no funciona para la iglesia. Entonces más bien le restan autoridad a la escritura y eso lo han agarrado liberales para llegar y decir no tiene autoridad la escritura porque no se cumple, ¿verdad? Y eso lastimosamente ha sido un enorme error con enormes consecuencias para
para mucha gente que observaba la interpretación no literal, ¿verdad? No sé si con eso te respondo, Esteban. La Sí, próxima semana, entonces yo voy a estar expandiendo, digamos, la manera, el error en el que caen, digamos, al interpretar de manera alegórica, digamos, la iglesia. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que doña Carmen, o bueno, está levantando la mano. Doña Sí, Carmen. Manri, también hay que tomar en cuenta, digamos, el carácter de Dios o los atributos de Dios en eso, digamos, si algún teólogo dice que un pacto se queda sin cumplir, está siendo Dios mentiroso, Dios no miente. Entonces, dentro de la misma interpretación, yo no puedo olvidar los atributos de Dios como Dios. Así es un buen punto, es un buen punto, ¿verdad? La pregunta de Esteban es súper buena porque realmente necesitamos creerle a Dios lo que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso ya diferencia, digamos, la manera de entender si un libro es dirigido a un grupo, es ir a encontrar si él revela a la audiencia a la que le está hablando. Y no le podemos dejar de creer al autor, ¿verdad? Si no estaríamos cambiando el significado original del autor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, interpretar literalmente y listo, ¿verdad? Adelante, Armando. Domingo hablábamos un poco de eso, Enrique, y o sea, me quedo pensando, porque aquí mismo en Éxodo, que claramente es para el pueblo de Israel, o en Deuteronomio, de que ni sombra de la iglesia en ese momento, pero y nos deja unos mandamientos interesantísimos en Deuteronomio y en Éxodo, vamos, cuando está hablando de que si cumplimos el pacto vamos a ser su pueblo, no anoté la cita, pero en un sentido, el pacto bajo el que estamos nosotros, de gracia, digamos, nos convierte en su pueblo. O sea, no estoy tan claro cómo excluir algunas cosas que puedo leer, aunque puedo entender que algunas cosas explícitamente eran para el pueblo de Israel. Pero me quedaría muy corto en poder discernir, porque en un sentido sí, o sea, en un sentido, cuando en Deuteronomio habla, bueno, digamos, los mandamientos, sí, también son, no eran pensando en mí, pero, o sea, pensando en la iglesia, pero nos cobijan. Entonces, Totalmente. Entonces, hay pasajes, digamos, en el Antiguo y en el Nuevo que hablan sobre la palabra de Dios y hablan sobre cómo escudriñar las verdades en la palabra de Dios, y eso lo deja muy claro, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, no necesitamos inventar cosas nuevas de que el texto es para la iglesia, digamos, y decir algo que no es cierto, ¿verdad? Pero los pasajes sobre la doctrina de la palabra de Dios nos dice que podemos aprender de todos los pasajes de la Biblia, ¿verdad? De que es poderosa para enseñarnos, Entonces, lo que necesitamos hacer es un buen proceso hermenéutico del pasaje. Por eso usted agarra, digamos, los mandamientos de Éxodo, ¿verdad? Y usted hace un estudio exegético y saca la exégesis, digamos, usa principios hermenéuticos que están declarados en la Biblia, de cómo ellos interpretaban. La hermenéutica es un estudio, digamos, de cómo se interpreta, cómo los autores bíblicos interpretaban, porque los podemos ver haciéndolo o diciéndolo. Entonces uno sabe, ya tiene una estructura de cómo hacerle la exégesis, sacarle, digamos, la enseñanza al texto. Y luego tenemos herramientas para cómo determinar cuándo se puede aplicar eso a nosotros y cuándo no, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos que creerle lo que dice el texto, ¿verdad? Si el texto dice que le está escribiendo de Israel, ¿verdad? Y le está hablando tenemos que creerle, le está escribiendo a Israel. Ahora, de eso que le está escribiendo a Israel, yo puedo aprender algo sobre Dios, sobre mi relación con Dios,
sobre yo siendo parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y claro que sí, eso es sí a todas esas preguntas, ¿verdad? Y entonces ahí yo no veo el problema, digamos, ya eso es suficiente, ¿verdad? Tenemos la enseñanza, la teología sobre Dios, sobre nuestra relación, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de decir que está escrito a la iglesia, ¿verdad? Pero sí es aplicable, digamos, en la teología a nosotros. Ustedes han visto ahora cómo hemos agarrado Génesis completo y no hemos dejado de aplicarlo a nosotros. Y es un libro escrito, digamos, a la nación de Israel, ¿verdad? Y puede ser aplicado a nosotros completamente porque no está hablando, lo que hay que aplicar es lo que es sobre Dios, ¿verdad? Y eso creo que es lo que resuelve el problema, ¿verdad? Entonces es completamente enseñable, ¿verdad? Nos enseña un montón de cosas, solo que no hay que cambiar lo que Moisés dice, ¿verdad? Que es a la nación de Israel, ¿verdad? No sé si con eso te aclaro lo que preguntabas, ¿verdad? Entonces, el otro día, bueno, hace mucho tiempo, hablaba con alguien de teología de pacto, y entonces él llegaba y me decía, entonces es que ustedes, al decir de que no es Israel, no hay nada que aprender de eso. Eso es como, eso es un argumento bastante, digamos, no sé, para mí me parece un argumento bastante infantil, ¿verdad? Porque nadie está diciendo eso, ¿verdad? Eso es como decir, exagerar algo, manipular algo, ¿verdad? Entonces, esa vez yo llegaba y le decía a esa persona, o sea, no, nada que ver. Tenemos la doctrina de la palabra de Dios que está en el Antiguo y en el Nuevo que nos dice que la escritura es para nosotros los creyentes, ¿verdad? Que es nuestra autoridad, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada, o sea, quiere decir que viene del Señor y nos puede enseñar. Entonces, yo creo que aunque no sea escrita para la iglesia, ¿verdad? Es escrita para Israel y tiene teología sobre Dios aplicable y usable e indispensable para nosotros. Entonces, como tú y yo hablábamos, claro que podemos aprender de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entender, por ejemplo, nosotros, a Israel se le dijo que practicar el sabbat, nosotros no tenemos que practicar el sabbat, ¿verdad? Esa es una diferencia, no podríamos aplicar eso a nosotros de practicar el sábado, ¿verdad? Porque eso era a Israel en el tiempo de Israel, en el pacto mosaico, ¿verdad? Pero sí podemos aprender sobre prácticas espirituales cuando vemos lo que les pide hacer en el sábado, ¿verdad? Y vemos la relación de pacto que había entre Dios y los israelitas que les piden el sábado hacer este tipo de cosas. Entonces, no vamos a practicar el sábado, pero sí podemos extraer del sábado la teología, lo que habla de Dios, lo que a Dios le gusta, lo que le pedía a ellos. Y eso, ¿qué relación tiene en el Nuevo Testamento? Y normalmente los mismos conceptos son enseñados en el Nuevo Testamento, pero de una manera distinta, ¿verdad? El guardarnos para el Señor, el reservarnos para el Señor, el descansar, no trabajando, pero descansar en el Señor, haciendo cosas con el Señor y no trabajando, ¿verdad? Como el sábado, digamos, el reservar nuestras actividades para conocerle, para que sea su día, ¿verdad? Entonces uno no lo aplica literalmente, ¿verdad? Porque no fue dicho literalmente para nosotros, pero lo puede aplicar teológicamente a nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ya respetamos todo el canon y no dejamos la teología sin ser enseñada o aprendida. ¿Tiene sentido? Muy bien. Adelante, Aarón. Gracias, Manri. No sé si cuando hago la pregunta, porque si no me espero, pero si vas a detallar, por ejemplo, algunas de las condiciones del pacto mosaico, por ejemplo. El mosaico lo veo la próxima semana. Ahora el que voy a ver es el noético, el abrámico, y la próxima semana veo el mosaico, el davídico y el nuevo pacto. Ah, ok. Un comentario rápido, nada más. Creo que algo que nos ayuda también a ver cómo eso, digamos, es distinto, es, por ejemplo, el pacto tenía bendiciones si se cumplía y maldiciones si no se cumplía. Y obviamente, el no estar bajo ese pacto hoy implica que ni las bendiciones ni las maldiciones del pacto aplican para nosotros. Entonces yo creo que ese es otro buen distintivo de que es un pacto definitivamente para Israel. Claro. Y no, digamos, que no aplica, digamos, hoy para la iglesia. Claro.
pero sí, tal vez mi pregunta concreta es tal vez con lo que mencionaste de los pactos incondicionales. Ajá. Cuando hablamos de que es incondicional, podemos decir entonces que es algo que aunque el hombre haga lo que haga, sí o sí Dios lo va a cumplir porque es un pacto consigo mismo. Así es. Listo. No había una condición, no se establecieron condiciones para que Dios cumpliese lo que prometió cumplir, ¿verdad? Por eso es incondicional, no hay condiciones, no sale un sí, ¿verdad? Entonces es algo que Dios hace, ¿verdad? Por su amor a su nombre, ¿verdad? Para su gloria. Entonces eso es exactamente. Entonces la manera de responder a tu pregunta es, no hay condiciones. El incondicional, el de concesión, Dios da algo, Dios hace algo. Por eso es de concesión, digamos, no depende de nadie, solo de él. Y él se determina a hacerlo. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Entonces, así es el noético, así es el abrámico, así es el davídico, y así es el de pacto, perdón, el nuevo pacto, ¿verdad? Eso lo hace Dios, ¿verdad? Aunque la gente no apreciara a Jesús, Él envió a Cristo a morir en la cruz, ¿verdad? No le pidió permiso a nadie, es algo que se determinó a hacer. ¿Tiene Sí, sentido? sí, gracias, hermano. Con gusto, mi hermano. Entonces, digamos, ahora lo vamos a ir viendo uno a uno, pero si Dios le promete cosas a Israel que no han sido cumplidas y están dentro de un pacto incondicional, quiere decir que las va a cumplir en algún momento en el futuro. Y no se van a dejar, no van a quedar sin ser cumplidas, ¿verdad? Entonces, ese es el meollo de, digamos, en estos momentos que nos difiere, digamos, de algunos otros hermanos. Muy bien, entonces, Eli, y ya nos vamos a la siguiente sección. Adelante. Pastor, yo no sé si voy a sacar la bola al estadio, ¿verdad? Si no, usted me dice y después me explica. Es que al hablar siguiendo con la pregunta de Esteban, me queda la duda. Entonces, el Israel que llaman étnico, ¿verdad? Que también se menciona en el Apocalipsis, partiríamos entonces del mismo principio, ¿verdad? De que donde se habla en el Apocalipsis sobre que el pueblo de Israel va a ser salvado por Dios, entonces ahí también significa que es exclusivamente el pueblo de Israel, o no. Sí, claro, cuando está hablando de Israel, está hablando de Israel, ¿verdad? Sí. No tenemos ni un solo versículo en la Biblia donde utilice Israel para mencionar a la iglesia. Digamos, ni uno solo. Eso es lo más impresionante. No tenemos ni un solo versículo que usted entiende en el versículo que el autor está llamando a la iglesia de Israel. Ni uno solo. Siempre que habla de Israel, está hablando de la nación étnica, ¿verdad? Entonces, en el contexto, lo que está diciendo en el texto. Entonces, ahí él está hablando específicamente digamos, no sé en cuál pasaje estás hablando, pero digamos, analizándolo caso por caso, digamos, pero sí, cuando habla de Israel étnica, ¿verdad? No está hablando de una alegorización de Israel sobre el pueblo creyente de Dios, ¿verdad? Ok, está bien, gracias, pastor. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a entrarle, seguimos con la parte más complicada. No se preocupen, esto es muy difícil, no es fácil de digerir. Uno lo va viendo poco a poco y con la ayuda de Dios vamos avanzando. Vamos a ver. Ah, no. Este es uno de mis autores preferidos. Se llama J. Packer y es reformado. Como todos mis autores preferidos, le decía el otro día a Armando que todos mis autores son reformados, los que me enseñaron inclusive a, a estudiar la Biblia y cómo interpretarla. Y gracias a Dios por ellos. Entonces voy a irme primero a esta otra filmina porque no pude, vamos a ver. Se me trabó la compu. Vamos a ver. Algo está pasando con mi compu. Se me está revelando. Vamos a ver. Alguien, Cami,
o Aarón, ustedes tienen algo aquí de apps que creo que ustedes tienen abierto y yo no lo puedo cerrar. No, pero te iba a decir, Marvi, si vos tenés esta presentación en Canva, me puedo meter y descargarla y compartir en caso de que no puedas compartir. Que voy a tratar otra vez, a ver si puedo. Sí, ya. Sí, ya se ve la presentación. Ok. El problema es que no puedo. Qué raro. Ok, ¿y ahora cómo hago para presentar esto? En la parte inferior de la pantalla. Ah, bueno, ahí, justamente. Ok, vamos a ver si me hace caso esto, porque no me está haciendo caso. Es que me sale, ustedes no sé si no lo pueden ver, pero digamos, me sale una ventana sobre apps que yo no le di, o sea, no sé si, no sé por qué, y el screen no me deja, o sea, bárbaro, se complicó. Ok, vamos a empezar ahí. Vamos a ver si puedo leer. Le voy a pedir a, tal vez a Nancy, si me puede leer la primera parte, porfa. Ujú. La doctrina bíblica de principio a fin tiene que ver con relaciones de pacto entre Dios y el hombre. La ética bíblica tiene que ver con expresar la relación de pacto que Dios tiene con nosotros en relaciones de pacto que nosotros tenemos con otros. Y la religión cristiana tiene la naturaleza de la vida de pacto en la que Dios es el objeto directo de nuestra fe, esperanza, amor, adoración y servicio, todos animados por gratitud por la gracia. Entonces, por ejemplo, si este círculo que voy a hacer aquí, digamos, describiera nuestra relación con Dios, digamos, ustedes y yo estamos en una relación de pacto con Dios, porque somos parte del nuevo pacto. No escribió bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, todo lo que hacemos, digamos, se hace en el marco de esa cómo vivimos, ¿verdad? Se hace en el marco de de vivir en esa relación de pacto con Él. Entonces, si esa relación tiene estipulaciones, normas, promesas, ¿verdad? La manera en la que nosotros vivamos tiene que ir de acorde a esas promesas, a esa revelación, a esas normas, a esas estipulaciones. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos doctrina bíblica, cuando establecemos nuestras doctrinas que en nuestra iglesia, digamos, nos sentimos muy orgullosos que tenemos claridad doctrinal, tenemos que recordarnos de que la vivimos esa doctrina en el marco de una relación de pacto con Dios. Si tenemos una relación de pacto con Dios, ¿verdad? Si la relación con Dios está bien, ¿verdad? Entonces vamos a manejar esas doctrinas bien, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarlas bien, vamos a decirlas con humildad, vamos a usarlas para la gloria de Dios, vamos a tratar de analizarlas porque estamos en esta relación de pacto con Dios. Luego dice la ética bíblica. ¿Qué es la ética bíblica? De alguna manera es el establecimiento de las normas de comportamiento de nosotros en la vida, ¿verdad? Proveniendo de la palabra de Dios. Entonces, si estamos en una relación de pacto con Dios, eso establece nuestra manera horizontal de tratar a los demás y de manejarnos con los demás. Entonces, nuestra práctica de la ética cristiana se hace en el marco de una relación de pacto con Dios, ¿verdad? La religión cristiana completa se practica en una vida de pacto con Dios. Entonces, por eso es que la conducta, la vida de nosotros practicando la religión cristiana tiene que ser consistente
con la naturaleza del pacto en el que vivimos con Dios, ¿verdad? Entonces, me parece precioso esto que dice él, porque entonces nuestra fe, nuestra esperanza, el amor, la adoración, ¿verdad? Todo es un producto de la gracia de Dios que trabaja en nuestros corazones y que ha sido derramada por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias al cumplimiento del pacto, del nuevo pacto que en su sangre se hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nuestra vida cristiana se practica en una relación de pacto con Dios y tiene que ser consistente nuestra conducta, nuestra vida, con las estipulaciones de ese pacto específicamente. Ahora, esta otra, por ejemplo, le voy a pedir tal vez a Esteban, si me puedes leer las primeras dos, porfa. Dice, el Evangelio de Dios no se entiende correctamente hasta que se vea dentro de un marco de pacto. La palabra de Dios no se entiende correctamente hasta que se vea dentro de un marco de pacto. Ok. Perdón, sí, ok. Y hasta ahí. Entonces, por ejemplo, digamos que hablemos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, el Evangelio con todos sus elementos, ¿verdad? Si tenemos el perdón, aquí hay una relación de pacto. ¿Verdad? ¿Cuál? La del nuevo pacto. Y esta relación va a estar, el Evangelio, todas sus verdades están contenidas en los pasajes que hablan y describen el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, perdón, ¿verdad? Si tenemos salvación, ¿verdad? Si tenemos, digamos, nacer de nuevo, ¿cómo se llama? Cuando somos regenerados. Que tenemos promesa de vida eterna, que tenemos promesas de santificación, que tenemos promesas de morar en el Espíritu y que el Espíritu nos hace uno con él. Todo esos elementos del Evangelio no se pueden entender fuera de una relación de pacto, porque tenemos una relación de pacto con Dios y es un pacto incondicional. Dios provee todas estas cosas, ¿verdad? Por medio de la fe, ya no depende de mí, Dios provee estas cosas, ¿verdad? Una vez de que el Espíritu Santo está en nosotros, Dios cumple las estipulaciones del nuevo pacto y cumple nuestro perdón, nuestra santificación, nuestra regeneración, y no hay condiciones para recibir esas cosas, solamente e instrumentalmente por medio de la fe. Entonces, cuando habla, digamos, de la palabra de Dios, esta fue dada en el marco de una relación de pacto con él, ¿verdad? A las personas a las cuales Dios les reveló les dio su revelación, los autores bíblicos, estaban en el marco de una relación de pacto con él, ¿verdad? Fuera Moisés, fueran algunos de los profetas, fuera Pablo. Y entonces es en el marco de una relación de pacto que Dios da a conocer su palabra. Ustedes y yo vivimos en una relación de pacto de acuerdo al nuevo pacto de la sangre del Cordero. Y la palabra de Dios nos es dada mientras vivimos en ese tipo de relación con Dios. Eso es lo que está tratando de decir Don J. Packer. La revelación bíblica, que es la palabra de Dios escrita, se centra dada por Dios como fueron dadas las revelaciones sucesivas, la provisión de pacto de Dios en distintos puntos, digamos, claves de la historia, ¿verdad? La realidad de Dios no se entiende correctamente hasta que se ve desde el punto de vista del pacto de Dios con nosotros, ¿verdad? La iglesia no vive en el marco del pacto mosaico. La iglesia vive en el marco del nuevo pacto, pero también la iglesia tiene promesas en el pacto abrámico, en el pacto davídico, ¿verdad? Y en el nuevo pacto, ¿verdad? Inclusive la iglesia goza de promesas que fueron dadas en el pacto noético, ¿verdad? Entonces, aunque el pacto abrámico, aunque el pacto davídico fueron dados a Israel, aunque el pacto noético fue dado a los hebreos, ¿verdad?
la iglesia recibe beneficios de cada uno de esos. La iglesia recibe las bendiciones de cada uno de esos, ¿verdad? Porque esos pactos fueron diseñados para bendecir por medio de Israel a todas las naciones, incluyendo los gentiles, de los cuales nosotros hoy la iglesia es componente. Esto lo voy a aclarar un poquito más adelante. Entonces, vamos a hablar tal vez de algunas generalidades. Aquí sí no puedo avanzar en la presentación porque tengo voy a tener que desconectarme. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo hago para quitar esto de apps? No puedo quitarlo. Bueno, ¿y vos crees que puedas compartir pantalla, digamos, tu pantalla completa, a ver qué es lo que te sale? Ok. Eso es screen, ¿verdad? Ajá, share screen y ¿qué es lo que te debería salir como? Gracias. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de los pactos y el reino de Dios. Ok. Si me deja... Sí, gracias. Ok. Entonces, primero, el reino de Dios, digamos, los pactos están completamente relacionados al tema del reino de Dios. Dios ha creado la creación, es su creador, y Él es rey sobre su creación. Él es el quien la gobierna. Entonces, a eso se refiere el reino de Dios, a un Dios soberano que gobierna su creación. Y ese es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es central en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la naturaleza de ese reino, ¿verdad? La naturaleza de ese reino, lo que nos habla es de un Dios soberano, ¿verdad? De un gobierno que es incondicional. Eso quiere decir de que simplemente es en una dirección. Dios decide hacer lo que decide hacer con su creación, incluyendo con el hombre que él creó. Y él establece incondicionalmente, establecer una relación incondicional con el Señor. Entonces, por ejemplo, en Génesis vimos este punto de acá, ¿verdad? Dios creó al hombre para servirle, adorarle, reflejándole al gobernar la tierra para su gloria, ¿verdad? Y este fue el diseño de Dios, digamos, para la creación. Vimos cómo trágicamente por la caída, ¿verdad? Simplemente eso se estropeó. El hombre no puede hacerlo por sus propios medios. Y si lo hace de una manera muy confusa. Entonces, dentro de la promesa de incondicional de establecer su reino, también él establece la función que tendría, digamos, el Mesías. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Entonces, el Mesías tendría una función en todos los textos del Pentateuco, inclusive en los profetas, vemos cómo el Mesías tendría una función de poder arreglar este problema de que el hombre no puede, ¿cómo se dice?, reflejar de manera fiel al Señor. Entonces, lo que hace es que el Mesías vendría y sería un representante perfecto, digamos, un representante perfecto del ser humano ante Dios. Y entonces en el poder cumplir de manera perfecta la ley y poder cumplir de manera perfecta el estándar de Dios, entonces él aplicaría a nosotros su justicia. Él sí es justo ante Dios y por ende vendría para aplicarnos o imputarnos su justicia a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos desde el día que venía por primera vez el Mesías hasta desde la creación, todo un tiempo en el cual el Señor se manejaría por medio de pactos para poder llevar a los suyos a esa relación con ese Mesías, a la llegada de ese Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las promesas del Mesías tenían que ver con reinar la tierra, ¿verdad? Y tendría éxito porque sería algo que Dios había prometido y lo prometió y sería incondicional en el cumplir, digamos, su promesa. Entonces,
¿cuál es la relación entre los pactos y lo que Dios quiere hacer? Entonces, primero, digamos, lo que Dios quiere es restaurar su reino en un mundo que no puede simplemente hacer el propósito para el cual Él lo creó. Y lo que hace es que media por medio de pactos, de estos 4 pactos, ¿verdad? Lo que hace es que para poder restaurar lo que el hombre no puede hacer, Dios provee 4 pactos incondicionales bíblicos que son eternos para siempre, para que se pueda cumplir el propósito que Él quería, digamos, o los planes que Él tiene para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los planes de Dios se pueden entender por medio de estos pactos cuando se van revelando y se van explicando a través de la historia. Se puede ver que en estos pactos Dios le revelaba a los reyes los planes que Él tenía, ¿verdad? Y les daba el detalle de su reino en el tiempo de esos reyes. Vemos cómo en los pactos, digamos, son cruciales para entender, digamos, los planes de Dios en el tiempo que dio el pacto, hasta que se cumpliese todo el pacto, ¿verdad? Podemos ver cómo los pactos tornaban, el hombre pecaba, Dios emitía juicio, y luego en el pacto, si bien dentro del pacto lo precedía el juicio de Dios sobre el pecado, también el pacto se tornaba en pura gracia y bendición para aquellos receptores del pacto. Entonces ahora vamos a ver que en el pacto noético, ¿verdad?, hay juicio, pero Dios torna ese juicio en gracia y en bendición. Y esa gracia y bendición la recibe el pequeño remanente que se salva en el arca. Vamos a ver cómo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, del juicio en el pecado de Dios, también hubo un remanente que se salvó por gracia, ¿verdad? Entonces, siempre que haya un pacto, normalmente lo precede un juicio, ¿verdad? Pero el juicio por medio del pacto se torna en gracia y bendición. Lo que estoy tratando de decir es que los pactos lo que hacen es que tratan el juicio de Dios sobre el pecado, pero luego la provisión de gracia y la provisión de bendición de Dios para los receptores del pacto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos pactos apuntan, estos 4 pactos bíblicos incondicionales, noético, abrámico, davídico y nuevo pacto, apuntan, digamos, al reino final del Mesías en la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios establecería su bendición sobre la tierra y lo haría. Él creó la tierra y la bendijo. El pecado hizo que retirara su bendición. Dios volvería a volver a colocar su bendición sobre la tierra cuando el Mesías retornara a reinar en la tierra, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que los textos bíblicos nos enseñan. Entonces, vamos a ver el primero. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de lo que hemos visto antes de entrar en el noético. Entonces, ahí tenemos, digamos, el primer pacto, el noético. Entonces, si tuviera que resumirlo, por medio de este pacto, Dios lo que hace es que promete una estabilidad. Este es un pacto incondicional. Eso quiere decir que este pacto se aplica a nosotros, la iglesia, hoy. Ahora, ¿qué partes? Bueno, Dios decidió castigar con destrucción el pecado y no se hubiera podido llevar a cabo los planes de salvación y restauración de Dios si Dios vuelve a hacer eso. Entonces Dios lo que hace es que promete una estabilidad de la naturaleza donde Él no la va a utilizar más para castigar físicamente el pecado, ¿verdad? Entonces a partir de ese momento, digamos, la humanidad tiene un chance de volver a vivir para los propósitos de Dios sin que Dios castigue de una manera completa, apocalíptica, digamos, de una manera catastrófica, digamos, el pecado del hombre en la tierra, para que entonces se puedan dar los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pacto provee primariamente una estabilidad en la naturaleza y una serie de provisiones para que los propósitos del reino, ¿verdad?, puedan realizarse en la historia, ¿verdad? Y al día de hoy, ustedes y yo podemos gozar eso, ¿verdad? Esto que dice específicamente, que es el corazón del pacto, lo podemos gozar hoy, ¿verdad? Y por eso se han podido llevar a cabo todos los pactos, inclusive los que gozamos hoy.
Entonces, de nuevo, el hombre fue creado para adorar y servir a Dios, ¿verdad? Esto lo hemos visto en los domingos, ¿verdad? Para reflejarle. Entonces, este es el primer pacto que se menciona en la Biblia, ¿verdad? De nuevo, es un pacto incondicional porque es algo que Dios establece y no establece ninguna condición. Es un pacto eterno porque ahí en el versículo dice muy claramente, y con las generaciones y con sus descendencias, ¿verdad? Y con todos los animales que salieron del arca y con toda la tierra, ¿verdad? Los animales de la tierra. Entonces, lo hace una generalización, ¿verdad? Es algo que está en vigor hoy, ¿verdad? El hecho que Dios, podemos ver la señal de ese pacto, el arco iris, lo vemos ahí fuerte cuando empieza, digamos, antes de las lluvias, ¿verdad? Podemos ver el arco iris o después de las lluvias, donde nos deja muy claramente lo que Dios prometió, ¿verdad? Noé fue el mediador de ese pacto para con la humanidad, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, ese pacto provee varios principios para que la gente pudiera vivir después del diluvio, ¿verdad? Entonces, lo primero que provee es de que un remanente iba a poder sobrevivir, y con eso la promesa que había hecho Dios de que la simiente de la mujer iba a destrozar o iba a majar, digamos, a pisar, digamos, la cabeza de un descendiente de la serpiente para que se pudiera cumplir la promesa de Dios de restaurar la bendición. Luego vemos que los animales comienzan a temer al hombre, ¿verdad? En el pacto vemos cómo el pecado antes del diluvio, había el pecado del hombre sobre los animales o el pecado del hombre sobre la creación, había hecho que inclusive los animales tuvieran que ser disciplinados. Ahora vemos cómo los animales que están en el arca van a ser utilizados para alimento y para domesticación. Vemos cómo provee el sostener la vida humana, ¿verdad? Porque le dice que de todos los animales y de toda la provisión, ellos pueden simplemente alimentarse, que pueden subyugar, pueden gobernar la creación después del diluvio. También da una provisión para proteger la vida humana. Vea, da mandato sobre que para Dios es sumamente importante la vida humana y que ésta debe de protegerse. Y allí instaura la pena capital. Vemos cómo establece la pena de muerte para aquel que quite la vida o asesine. Aquí es donde vemos por primera vez, y esto lo voy a tirar ahí, después lo podemos comentar, hay una diferencia entre matar y asesinar. Lo que Dios prohíbe es, lo que Dios, digamos, establece allí, es de que asesinar a alguien creado a su imagen, lo tiene que pagar con su propia vida. Entonces Dios le pide a Noé que la persona que asesine, ¿verdad? Sea eliminada, lo pague con su vida y lo mate. Entonces Dios no está prohibiendo matar, Dios está prohibiendo asesinar, que es matar sin justificación o con una justificación pecaminosa, ¿verdad? Entonces allí provee esa protección donde Dios establece que las personas, ¿verdad? Puedan practicar eso bajo el gobierno de Noé en el caso de que violen la santidad de la vida humana. Luego Dios promete no volver a enviar el diluvio y da una señal. En general, los aspectos que nos ayudan para la vida que este pacto provee es que de nuevo nos da una naturaleza estable, ¿verdad? Nos permite que los planes de Dios futuros se puedan desarrollar en la historia, ¿verdad? Este se vuelve la plataforma, este pacto es la plataforma para que los planes del reino se den, para que los planes de salvación de Dios se cumplan, ¿verdad? Entonces, simplemente no es una historia para niños, el diluvio, ¿verdad? Es una historia donde se revelan los planes de Dios que van a ir progresando a través de la historia de la redención, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que conocer la verdad, de dónde viene el pacto el nuevo pacto del que él vive. El nuevo pacto fue posible porque el pacto noético le dio la base para que pudiese desarrollarse en algún punto de la historia, ¿verdad? Esto es parte de la planeación de Dios, de los planes de Dios y de la ejecución de las promesas de Dios, ¿verdad? Y esto lo que debe darnos es impresionarnos el qué tan en los planes de Dios ha estado
el que fuera posible que nosotros fuéramos redimidos por medio de la muerte en la cruz. Es algo que desde el Señor empezó a trabajar desde la caída para hacer posible que nosotros hoy gocésemos, digamos, de las bendiciones del pacto del cual somos parte. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, si entiendo bien, o sea, este pacto no ético habilitó, digamos, las reglas naturales para poder sostener, digamos, el futuro de la creación, ¿es así? Exactamente. Exactamente. Entonces, el pacto, digamos, abrámico, el pacto davídico, el mosaico, fueron posibles el ser revelados a través de la historia gracias al fruto principal de este pacto, que Dios no castigaría más la creación con su pecado, con la destrucción total, ¿verdad? Y más bien da un nuevo comienzo a la creación para que vuelvan a tratar de vivir para el diseño original para el cual fuimos creados, ¿verdad? Que es reflejarle y adorarle. Ok. Muy bien, entonces ahí no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué está en vigor ahí? Por ejemplo, que nosotros nos multipliquemos, que por ejemplo la procreación, digamos, es algo que practicamos hoy, ¿verdad? Nosotros, la humanidad se multiplica, nosotros, la iglesia, de ahí viene, ¿verdad? Donde se vuelve a restablecer la orden de poblar la tierra, de multiplicarse, el usar la creación y dominarla para poder alimentarnos y para poder vivir de ella, ¿verdad? Viene de ahí, es donde lo vuelve a establecer, la provisión, ¿verdad? Por eso nosotros administramos lo que tenemos y tratamos de multiplicarlo, ya sea porque sembremos, ya sea porque alguien siembra y comemos de sus frutos o pagamos por sus frutos, ¿verdad? Todos esos establecimientos de provisiones vienen desde el pacto noético, ¿verdad? Por último, la santidad de la vida. El que el ser humano considere algo sumamente, matar a otro como algo sumamente serio, ¿verdad? ¿Verdad? Viene de ese establecimiento, de ese pacto, ¿verdad? Y eso impactó todas las culturas, ¿verdad? Ahora, conforme las culturas se fueron depravando, ¿verdad? Y las naciones se fueron depravando, fueron practicando eso de una manera, digamos, y apreciándolo menos, ¿verdad? Pero todos, o sea, el principio cristiano de la salvaguarda de la vida, ¿verdad? Porque está en el pacto noético, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en 2 domingos donde yo predique sobre este capítulo 9 para que ustedes vean cómo dice que, digamos, es santo para Dios la sangre y hay santidad frente a Dios la sangre humana y que derramarla, que era el pecado principal antes del diluvio, ¿verdad? La violencia, ¿verdad? El que derramarla es algo que Dios, ¿verdad? Lo castiga con la muerte individual de la persona que lo hace. Entonces ahí está diciendo que Dios al que asesine, ¿verdad? Pone a las autoridades a matarlo. Al que asesine, la pena es la muerte, ¿verdad? Entonces, eso nos deja entender, digamos, que es la primera provisión de protección para la vida, la pena capital, digamos, ahí en ese momento, ¿verdad? Y yo sé que para nosotros que estamos en un contexto, digamos, ¿verdad? Donde simplemente escuchamos fuera de estas paredes, digamos, escuchar de que no, digamos, no hay, simplemente no se puede matar, pero ahí vemos a Dios más bien establecer que se mate a alguien que asesine a otra persona. Entonces hay eruditos, digamos, que lo explican, digamos, gente que inclusive respeto mucho, digamos, que dicen que en el mandamiento, cuando dice no matarás, en realidad lo que está diciendo es no asesinarás, ¿verdad? No es la descripción general de no quitar la vida, porque justamente la pena era la muerte. Entonces había que matarlo, ¿verdad? O sea, el que mataba, digamos, sin justificación, la pena en la ley era la muerte. Entonces había que matarlo. Entonces no puede estar hablando de matar general, ¿verdad? Tiene que estar haciendo una diferencia entre asesinar y matar, porque el que asesinaba había que matarlo y por orden de Dios, ¿verdad? En la ley, aquí también. Entonces eso nos deja ver, digamos, a nosotros que venimos de un contexto, digamos,
católico, digamos, o inclusive que se llama pacifista y demás, donde, digamos, se sataniza, digamos, la pena capital porque simplemente no es parte de nuestra cultura, al menos aquí es parte de las órdenes de Dios, ¿verdad? Ahora, si eso es aplicable hoy o no, es otro tema, ¿verdad? Si hay que aplicarlo o no, eso es otro tema completamente en parte, pero en el texto, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahorita me cae la trabajadora social. Muy bien. Vamos a ir al siguiente pacto que me queda. Eso, lobo. Muy bien, vamos a ir un pacto más y con eso terminamos hoy. Ahora vamos con el pacto abrámico. Entonces, si tuviera que resumirlo, y le voy a pedir tal vez a Armando, si me puedes leer lo que dice ahí en ese cuadrito, porfa. Ese es como el resumen. Este pacto garantizaba un linaje que involucraba a Abraham y al pueblo de Israel, que sería el vehículo y el medio para bendecir a los grupos étnicos del mundo. Serviría de base para el reino terrenal de Dios y lo que haría para todas las naciones. Entonces, el pacto abrámico es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando que, digamos, si tuviéramos que hacer una caja, digamos, donde vamos a poner las promesas del pacto, esa es una caja que se tiene que quedar abierta, ¿verdad? Porque las promesas de bendición son dadas a Israel para que al mismo tiempo Israel sea de bendición para todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las bendiciones del pacto abrámico tendrían aplicación para todos hasta el regreso del Mesías, hasta el regreso triunfante del Mesías a reinar en la tierra. Entonces, las bendiciones, digamos, espirituales, por eso es que Pablo las aplica a la iglesia, porque era por medio de Israel que se bendeciría a las naciones, ¿verdad? Entonces, lo que establece es un linaje que va a ser establecido con el pacto davídico como la casa real, ¿verdad? Que lo que va a conectar es a los hebreos o Abraham con la descendencia que es el pueblo de Israel. Ya para cuando Moisés escribe esto, Israel ya existe. La nación de Israel ya existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel va a ser vehículo y el medio para poder bendecir todo grupo étnico del mundo. Pero entonces, por medio de las bendiciones de este pacto, todas las etnias se bendecirían, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que el reino terrenal de Dios, ¿verdad? Para que este reino terrenal de Dios más bien fuera la base para todas las naciones, ¿verdad? Por eso es que dice en Apocalipsis que de toda lengua, etnia o nación, ¿verdad? Toda rodilla doblará ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de este pacto viene el Mesías y por medio del Mesías vino la bendición para todas las naciones. Es interesantísimo que Mateo 28 diga, vaya y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Y esto tiene una unidad completa en el canon de la palabra de Dios. Entonces, Dios llamó un pueblo, ¿verdad? Un pueblo para poder bendecir las naciones. Esto es un pacto incondicional, es un pacto que llama a Dios como eterno, que será cumplido hasta la eternidad, ¿verdad? Que no tiene condiciones, que es algo que Dios hace, ¿verdad? Es un pacto literal que tiene promesas que deben entenderse literalmente, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? Está en vigor hoy. Está en vigor hoy, ¿verdad? El pacto abrámico, ay, santa madre. El pacto abrámico está en vigor hoy, ¿verdad? Y vamos a ver qué partes están en vigor. Digamos, hay cosas que no se han cumplido, hay cosas que ya se cumplieron,
¿verdad? El pacto abrámico se cumplió parcialmente y hay promesas del pacto que no han sido cumplidas todavía y que se siguen cumpliendo más bien, ¿verdad? También este tenía 3 características principales. Tenía una promesa de tierra, ¿verdad? Que lo vemos en Génesis 12:1 y lo vamos a estudiar en los domingos, ¿verdad? Ahí es donde se da lo que se llama el pacto palestino, se da una promesa, digamos, de pacto abrámico, ¿verdad? Como parte del pacto. También hay una promesa de descendencia, ¿verdad? Cuando dice que tus descendencias van a ser incontables como las estrellas del cielo, ¿verdad? Habla de que de él saldrían naciones, que de él saldrían reyes, ¿verdad? Y definitivamente esa promesa se extiende hasta el tiempo del regreso del Mesías para reinar sobre el trono de David en Israel, en la tierra, tal y como lo dice literalmente. También había una promesa de bendición, y aquí es donde viene la parte de la iglesia. Tenía una promesa de bendición. Entonces, voy a pedirle a Javi si me puede leer ese párrafo, por favor. Claro que sí. Promesa de bendición y redención. Dice 12:13, bueno, 12:3. Prometió bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Esa promesa se amplía al nuevo pacto. Tiene que ver con la bendición espiritual y redención de Israel. A pesar del pecado de los patriarcas, Dios confirma su pacto. Muy bien. Entonces, esto es la parte más importante, a todas las familias de la tierra. Entonces, este establecimiento de la bendición, ya lo hemos visto, cómo Dios bendijo su creación cuando la creó y cuando Dios retiró su bendición por el pecado de su creación, ¿verdad? Pero Dios estableció bendecir últimamente por medio de la simiente de la serpiente, de la mujer. Entonces, ¿cuál era esa bendición? Una bendición, una promesa de redención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la promesa dada, cumplida en Israel, también tiene una parte sin cumplirse, que es a todas las naciones hasta que venga el Mesías a reinar en la tierra. Muy bien. Por último, digamos, ¿cómo se cumple, digamos, el pacto abrámico? O sea, entonces, primeramente, literalmente se cumple, digamos, cuando Dios bendice a Abraham con tierra, cuando lo bendice espiritualmente, cuando le dio mucha descendencia, ¿verdad? Ahí vemos el pacto, digamos, abrámico cumplido. Pero también hay una parte, digamos, que se va a cumplir con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Mesías regrese a reinar en la tierra, ¿verdad? Entonces, allí vemos textos donde hablan sobre que va a reinar en la tierra el Mesías con Israel como nación en un futuro, donde va a estar junto con ella la iglesia reinando en la tierra en un reino milenial, ¿verdad? Y es algo que simplemente dice literalmente y promete literalmente, ¿verdad? No hay razón para simplemente llegar y decir eso no se va a cumplir, porque es un pacto incondicional, ¿verdad? Al ser incondicional es algo que va a cumplir, se va a hacer, y no hay manera de cómo decir algo que Dios ha prometido hacer, llegar y decir, o número uno, no lo va a hacer, porque ya Israel no, porque ahora es la iglesia. Número dos, llegar y decir de que es figurativo o que es alegórico, que lo que se refiere es a algo más, cuando realmente lo está diciendo. Tanto, por ejemplo, el cumplimiento de la tierra fue literal, como la bendición espiritual fue literal, como también la mucha descendencia fue literal. Entonces uno puede llegar y agarrar partes, tratarlas cumplidas literales y otras no, sino que tiene que tener una continuidad en cómo trata el texto. Entonces, ese pacto se va a cumplir totalmente, digamos, con el regreso del Mesías. ¿Para qué? Para rescatar y bendecir a Israel como pueblo, para otorgar esa bendición prometida a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Para que se cumpla finalmente el perdón de los pecados y para que se establezca el reino del glorioso Mesías en la tierra, ¿verdad? Que son lo que los textos, cuando vimos primera y segunda de Pedro, vimos las promesas, digamos, específicamente referidas a este tema, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a ver la próxima semana el pacto davídico, ¿verdad? En este pacto Dios explicó directamente
el rol de David, ¿verdad? Y como iba a establecer un linaje perpetuo desde el cual vendría el Mesías, ¿verdad? Y que el Mesías, cuando viniese a la tierra a reinar, lo haría en el nombre del trono de David sobre la nación de Israel, junto con los gentiles, digamos, salvos en ese tiempo, ¿verdad? Esto lo voy a explicar más la próxima semana. El siguiente es el nuevo pacto, ¿verdad? Y ahí es donde vemos la revelación de los planes de Dios para hacer posible que su pueblo, ¿verdad?, lo amara y lo sirviera, ¿verdad?, con ese nuevo corazón. Eso está prometido, digamos, en Jeremías y en Ezequiel, ¿verdad?, con la presencia del Espíritu, ¿verdad?, morando en él. Y esas son las promesas dadas en el nuevo pacto. Entonces, tal vez lo que más me importa es explicarles este gráfico. Esta es la manera, digamos, de presentar los cuatro, digamos, los cuatro pactos, digamos, funcionando hoy. El abrámico, el mosaico, el davídico, digamos, y el nuevo pacto. Entonces, si se dan cuenta, están abiertos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene cosas que se cumplieron y cosas que todavía no se han cumplido. Entonces, el pacto abrámico tiene cosas que se cumplieron en Israel y hay cosas que se van a cumplir en el futuro en Israel y en la iglesia en el futuro. El pacto mosaico es condicional. Eso no quiere decir que ya no hay nada sobre el pacto mosaico en relación a Israel. No, simplemente que Israel está en disciplina. Entonces hay cosas del pacto mosaico que tienen todavía que cumplirse en un futuro. El pacto davídico habla de no solamente que vendría el Mesías por primera vez, pero el pacto davídico, que un descendiente de la casa de David, el hijo de David, vendría a morir por el pecado del mundo, pero también promete de que el Mesías regresaría al Padre y que luego regresaría triunfante a reinar sobre la tierra en el nombre del trono de David sobre la nación de Israel, ¿verdad? Y por último, el nuevo pacto, ¿verdad? Donde vemos que las promesas, el nuevo pacto era una promesa para Israel, pero que también traería bendición a los gentiles, a todas las naciones por medio de Israel. Y es por eso que la iglesia es parte de ese nuevo pacto, ¿verdad? Es aplicable al nuevo pacto. El nuevo pacto no fue predicado, no fue entregado a la iglesia. El nuevo pacto fue prometido a Israel, pero Israel había sido prometido como ser bendición para las naciones. Entonces, por eso no es que Dios se equivocó con Israel y entonces ahora escoge la iglesia. No, eso es una manera mala de interpretar, o sea, lo que está explicando el pacto. Digamos, Dios tiene todavía una promesa sobre Israel, pero también Israel fue creada para ser bendición para la iglesia y por eso es que la bendición llegó a los gentiles, porque Dios lo cumplió, ¿verdad? No porque Dios se equivocó, se arrepintió o cambió de opinión, ¿verdad? Otro gráfico que ayuda a ver esto, digamos, es este. Estos son de IVAC, que es un instituto bíblico donde yo enseño. Digamos, estos dos gráficos, no los hice yo, vienen de ese instituto bíblico. Entonces, por ejemplo, esto lo que explica es, aquí abajito, lo que pueden ver es, digamos, el progreso digamos, de las etapas, digamos, de la historia del canon. Entonces, ustedes tienen, digamos, a Noé y a Abraham, a Adán y a Noé, ¿verdad? Están los patriarcas como Moisés, están los sacerdotes, los tiempos de la teocracia, los tiempos de la monarquía, ¿verdad? De los reyes, los tiempos después del exilio, los tiempos de la iglesia, de los apóstoles, y luego el regreso del Mesías a reinar en la tierra, que es la segunda venida. Entonces, vean, por ejemplo, cuando habla de pacto abrámico, el pacto abrámico tenía cosas para ser cumplidas inmediatamente sobre Israel, pero también promesas a cumplirse en el regreso, y esto es lo que quiere decir esta flechita que va por acá. Había promesas cumplidas para Israel pero también tenía promesas a cumplirse para Israel solo hasta cuando llega el Mesías. En el caso del pacto mosaico, igualmente, tiene cosas por cumplirse en el tiempo de Israel, en el caso de que ellos desobedecieran a Dios,
Dios los disciplinaba y eso fue lo que hizo en el tiempo de Israel, pero todavía tiene promesas para Israel para ser cumplidas solo hasta el regreso del Mesías. Perdón, esta era la rayita para más bien para el pacto de Abraham. En el caso del davídico, igualmente, hay promesas a cumplirse en el tiempo de David, en tiempos posteros y también hasta que regrese el Mesías en su segunda venida. En el nuevo pacto hay promesas hechas para el tiempo del nuevo pacto, para Israel, para los israelitas, ¿verdad? Pero también promesas a cumplirse en el tiempo de la iglesia, los gentiles, ¿verdad? Y también promesas para el Israel étnico cuando viniese el Mesías. Entonces, esto explica de que no es de que unos pactos uno los cierra y ya no sirven. No, todos los pactos, si dice que algo se cumplió, se cumplió. Y si hay algo que no se ha cumplido, se tiene que llegar a cumplir, ¿verdad? Y normalmente los pactos están diciendo cuándo se cumple. Y normalmente esas cosas por cumplirse están con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a reinar en la tierra, ¿verdad? Y esto, digamos, es tal vez, no sé, una manera de explicar, digamos, las cosas que se cumplieron y las cosas que están pendientes por cumplirse de cada pacto, ¿verdad? Y esto, digamos, es una posición, digamos, de los pactos de Dios que la iglesia tiene, ¿verdad? Muy bien.